Yo tengo que decir que, ¿verdad? Y esto yo sé que le va a molestar a Manuel Natal. Y probablemente le moleste también a Juan Dalmau. Pero no saben enamorar. Mala mía, yo sé que, yo sé que estamos hablando dos gorditos feos, ¿verdad? Como Pero diría. romántico, pero romántico. O sea, estaba hablando de dos gordos feos de enamorar. Pero qué respuestas más malas han dado. Dios santo, cuando se le pregunta por Alexandra Lúgaro. O sea, sin Alexandra Lúgaro, esa papeleta se ve débil. Eso es así. Y tú tienes que admitir tus vulnerabilidades. O sea, es como cuando Juan Dalmau le preguntaban sobre ser independentista. Él admitía que era independentista. No enfatizaba en eso. Tampoco es que le hagan un culto a Lúgaro y ni decirle, vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Tampoco es eso. Pero tienes que enamorar ese electorado, especialmente electorado estadista que votó por Alexandra Lúgaro. Ese enamoramiento ocurre de manera tal que tú tienes que saber dorarle ese oído. No, ese va a estar con Victoria Ciudadana y PIB, no importa qué. Tú tienes que enamorar a ese elector desafecto de los partidos tradicionales y que vio en lugar una alternativa porque era diferente, era independiente, era una persona que sonaba como ellos son. Y además no antipatizaba con el estadoísmo. No usaba su independencia de criterio e independencia de estatus como el tema principal. Y ese elector ahora mismo está escuchando básicamente, bueno, ya fue un fenómeno político, pero ahora somos nosotros. Perdónenme, pero así no se enamora la gente. Me perdonan, ¿verdad? Yo creo, puede ser que esté equivocado, pero tú enamorar a ese elector que estaba desafecto ya con su partido y con su ideología requiere dorarle mejor el regalo, mostrarle mejor el detalle, adornarle mejor ese presente. ¿Cuál debió, en mi opinión, ser la respuesta cuando se le preguntó sobre el tema de Alexandra Lúgaro a Manuel Natal? Primero que debió haberlo contestado Juan Dalmau, mi impresión, ¿verdad? Y debió decir Juan a los electores que votaron por la licenciada Alexandra Lúgaro, nosotros lo vamos a cultivar y cautivar porque los necesitamos. Y si no están con nosotros, van a apoyar el bipartidismo que Alexandra Lúgaro tanto criticó. Y yo les pido a ustedes que no tengan un voto de confianza, porque aquellas ideas que Lúgaro representaba antes, nosotros las cargamos hoy con igual efervescencia de mensaje, con igual potencia y deseo y entusiasmo de enamorar al pueblo de Puerto Rico hacia una patria nueva. ¿Cuán difícil es decir eso? Si yo acabo de improvisarlo. Esta gente tuvo años para presentarle a ese elector un mensaje que sonara a apreciamos a Lúgaro. Es un fenómeno político sin duda. Y su ausencia nos cuesta. Que quisiéramos que estuviera ahora con nosotros, pero ella ha decidido transicionar hacia el sector privado. Y ahora, en este nuevo proceso electoral, todo lo que ella representó, nosotros también lo vamos a representar. Y te garantizamos a ti que si confías en nosotros, tendrás la misma voz que tuvo Lúgaro representada en esta alianza. ¿Cuán difícil es decir eso? Y me perdonan, pero hay unas realidades políticas ineludibles. Que el culto a la personalidad es más importante que el culto al partido. O sea, alguien puede discutir genuinamente el que Juan Dalmau es más grande que el PIB. De verdad, alguien piensa que el PIB es más grande que Juan Dalmau. Con todo el respeto, Juan Dalmau sacó 2.3%, 2. Qué sé yo por ciento en el 2012, cuando corrió como independentista, pero cuando corrió como un candidato de culto a la persona, que tuvo que hacerlo porque si no perdían la franquicia electoral otra vez y el movimiento de Victoria Ciudadana se comía al PIB. Y el PIB tuvo que hacer un ejercicio de introspección y de autoevaluación para poder
cambiar su estructura o desaparecer. Y tuvieron que aceptar que el culto fuera la persona de Juan Dalmau y no al movimiento independentista como movimiento de liberación nacional, que era lo que históricamente habían hecho como estructura política. Y esa es una realidad. Y fue Alexandra Lúgaro la que obligó al PIB a tener que reevaluarse, porque si no desaparecían. Y esa conversación ocurrió en las entrañas del PIB. Y sabían que estaban a punto de desaparecer con el Movimiento de Victoria Ciudadana y tuvieron que internamente dialogarlo y aceptarlo. Y con humildad reconocer que la realidad política había cambiado y que el Movimiento de Liberación Nacional Independentista, representado por el PIB, no podía seguir con las estrategias del pasado, porque venía ahora un movimiento que se los iba a comer. Hombre, yo entiendo que tampoco tú puedes decir, mostrar la debilidad y mostrarte débil, que sin lugar nos morimos. No, no es eso. No nos morimos, echamos para adelante, pero tienes que darle ese standing, porque los votos de la Alexandra Lúgaro fueron votos que no se tradujeron en votos al partido, fueron votos a ella. Y eso está demostrado en 2 elecciones, no en una. El fenómeno de Alexandra Lúgaro, y hago el principal hincapié en que es un fenómeno político, es uno de esos fenómenos que en Puerto Rico no había sucedido nunca antes, ¿verdad? Y se da en un momento histórico, porque también se da en Estados Unidos con figuras particulares parecidas en términos de proyección, como lo es Alexandria Ocasio en los Estados Unidos, ¿verdad? Que era una figura joven, nueva, una mujer fuerte en lo que estaba planteando, y todo el mundo sabe que Alexandria Ocasio se ha convertido en una fuerza política en sí misma, a pesar de su juventud y posiblemente uno pudiese decir su poca experiencia política en términos de lo que hubiese sido una candidatura o más bien una posición política ya electa. Así que se da en ese mismo momento, se cuajan esas ideas. Y el movimiento Ciudadano, Victoria Ciudadana. este asunto, Victoria Ciudadana, fíjate que tiene el mismo resultado electoral, no por haber sido novedoso, sino porque tuvo el mismo resultado electoral que tuvo Alexandra en las elecciones anteriores. Así que Alexandra es el fenómeno del partido, no es otro. Y Natal se nutrió de ese fenómeno que también sucedió con Alexandra Lúgaro, y que es evidentemente también un asunto muy universitario dentro de lo que sería ese partido. Que esos mismos que participaron en esas elecciones pasadas ya hoy tienen 4 años más, ¿verdad? Y también hay modificación en los pensamientos de esas personas, y hay experiencias nuevas y hay decepciones nuevas, que también habría que analizar eso. Pero Victoria Ciudadana necesitaba de la figura de Alexandra Lúgaro. Entonces, cuando vemos las expresiones de Manuel Natal, sabiendo lo que ha sucedido ahí, tú escucharás mañana o esta tarde, durante todo lo que va a ser la semana, que incluso sonaban hasta como un asunto de despecho. Por eso es que tú traes muy bien el tema de decir que debió haber sido Juan Dalmau quien contestara esa pregunta. Sí. Porque en términos de estrategia y de proyección, esa era la forma correcta, ¿verdad? Y entonces la manera en que lo expresan es donde allá afuera va a haber problemas, porque la manera en que se expresan tanto Juan, a quien le tengo mi amistad y es mi amigo hace muchos años, a Manuel Natal no lo conozco, pero la manera en que se expresan, hablan desde una plataforma de sentimiento de superioridad que allá abajo no cala. Y fíjate que Lúgaro tenía todo lo que... Sí, y entonces Lúgaro era esta muchacha campechana cuando te habla, expresándose de la manera en que piensa todo el mundo, ¿verdad? Hilvanando ideas de manera coherente, y de alguna manera mucha gente se vio proyectada en ella, ¿verdad? Por eso es que fue un fenómeno desde el principio, porque ella era la que hablaba a nombre de mucha gente, porque decía lo que la gente quería decir, ¿verdad? De manera inteligente, de manera estructurada. Tuvo mucho que ver con la posición y el movimiento que la propia Alexandra Lúgaro tuvo, ¿verdad? Que incluso, y todo el mundo lo sabe también, que las expresiones de Lúgaro en algún momento por el tema de la religiosidad y del cristianismo y de ser atea y demás, tuvo su efecto electoral, que entonces esa gente que tenía su desafecto con el Partido Popular y el PNP vieron reflejado quizás en la figura de Juan Dalmau, además de los estadistas que yo te he mencionado anteriormente, que también todo el mundo sabe que pudiesen tener una facilidad mucho más grande, pero se han dedicado durante todos estos años a decir que el que piense de la estadidad es una porquería, que se lo ridiculizan también, tú sabes.
y tienen esa conducta autodestructiva, políticamente hablando, de que tenemos que votar por ellos porque ellos son los superiores, y es donde están fallando en la manera de proyectar ese mensaje, que era precisamente lo que hacía grande a Alexandra Lúgaro, que era que hablaba de la manera que hablaba sin decir, aquí yo no soy mejor que nadie, pero pienso igual que tú, allá afuera. Yo no soy mejor que nadie aquí, pero pienso igual que tú que hace falta resolver X, Y, Z, ¿verdad? Y lo que estamos viendo hoy son simple y sencillamente otro lado. Tú te pones a escuchar esa entrevista, Jay, y yo quisiera que alguien me dijera qué elemento nuevo se trajo ahí al tema de la supuesta alianza. Allí, que Juan Dalmau era el candidato a la gobernación, alguien no sabía eso ya. Que Manuel Natal era el candidato a la alcaldía de San Juan. Alguien se sorprende que le hayan dicho que Manuel Natal iba a ser el candidato de San Juan. ¿Ah? Fíjate que ni siquiera mencionaron nada sobre ninguna de las otras candidaturas. Asunto que se lleva discutiendo exactamente lo mismo por meses. Yo todavía quisiera ver qué es lo novedoso en lo que se planteó en el día de hoy. O sea, lo novedoso es la forma en que es se dijo. histórico el que se unan dos partidos políticos. O sea, el que dos partidos políticos que antagonizaron ahora sean un partido en conjunto, y que de hecho la razón por la cual Juan Dalmau tiene que enmendar sus acciones fuera de las estructuras legales. Lo llevan diciendo hace 6 meses. Sí, tu punto. O sea, lo que pasa es que no quiero restarle méritos a que se unan dos estructuras políticas distintas, pero no sé. Bueno, pero tampoco, tú y yo sabemos que lo que quiso decir es, pues, aquí estamos los que somos. Sí. ¿Sabes? Aquí estamos los que somos. Entonces, cuando van a ir a donde ella a decirle o a preguntarle a ella, ¿usted va a apoyar a la coalición o no va a apoyar la coalición? Porque lo primero que yo haría es que si no la tengo en la papeleta, mínimamente yo esperaría que Alexandra se expresara a favor de la coalición. Pero entonces, ¿desde qué hora yo voy a pedirle que también ahora me apoye? Te puedo decir que todos los que estamos son los que estamos. Todos le hemos pedido entrevista hoy y no ha contestado. Puso un tweet o sea, y ya. ¿Qué derecho tiene? Y yo no la puedo culpar porque obviamente ese tweet es obvio, ¿sabes? Lo que está diciendo ahí es básicamente, ahí me esquinearon, no lo está diciendo, pero lo está diciendo. Y es obvio, o sea, y obviamente toda la gente que ha hablado por ahí por lo bajo sabe que en el movimiento Victoria Ciudadana no se le buscó de forma tal de que, de una forma de ilusión, y de nuevo, me pueden creer o no creer. Yo creo que la alianza tiene posibilidades. Mire lo que voy a decir, para que vean que esto no es un asunto personal. Si es el candidato Juan Dalmau versus Pedro Pierluisi, Juan Dalmau tiene más posibilidades. Si es contra Jennifer González, son menos probabilidades. Obviamente, de aquí a allá veremos la fiscalización que se le haga, ¿verdad?, a Jennifer González. Pero hasta ahora, esos son los datos que muestran las encuestas. Porque fuera de la primaria, Jennifer González tiene una aceptación pública mayor. Eso es así hoy. Eso puede cambiar, pero eso es así hoy. Y yo creo que la alianza tiene posibilidades reales de triunfo. Por tanto, tienen que ilusionar ese electorado que se ilusionó antes con esa otra figura. Yo difiero de ti y pienso que sin Alexandra Lúgaro, la candidatura de Juan Dalmau no llegará al doble dígito. Sí, yo creo que ese es mi planteamiento. Sin la figura de Alexandra Lúgaro en estas elecciones y sin el empuje que tuvo el verano del 2019, la figura de Juan Dalmau lograrán la franquicia electoral y se mantendrá la franquicia electoral, pero no creo que lleguen al 10%, bajo las circunstancias actuales. Sin el empuje, sin la inercia que provocó el verano del 2019, sin la figura necesaria para poder de alguna manera encarnar esa fuerza política que se generó desde las elecciones anteriores, sin Alexandra Lúgaro no es posible, y pienso hoy, y que algunas encuestas de alguna forma te han validado lo que te estoy diciendo, la candidatura de Juan Dalmau no alcanza el 10%. Esa es mi opinión sobre el asunto.